Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús de Nazaret se apareció primero a María de Magdala, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando y llenos de tristeza. Aunque la escucharon decir que estaba vivo y se había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban del campo. También fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Finalmente, cuando estaban los 12 sentados a la mesa, se les apareció, les reprochó la falta de fe y de ser tan obstinados. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 9 al 15. El cristiano en la Iglesia Católica y con la Iglesia Católica, el bautizado, es un misionero de Cristo enviado al mundo a anunciar el Evangelio de su Maestro. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 10 de abril, año 2021. Ese capítulo 16, a partir del verso 9, nos ubica en la misión de la Iglesia y cómo es de importante definir, aprender ese aforismo latino tan inteligente: divide et imperas, define y serás un rey. Las personas que definen tienen mucho éxito en la vida, porque saben lo que deben realizar, la misión que deben cumplir, cómo la deben cumplir y están muy enterados de todo el procedimiento. Las personas que no les gusta definir dan tantas vueltas y se agotan en preparativos, hablan tantas cosas que la misión se quedó en veremos. Por eso es importante distinguir entre los discípulos que definen y saben. De 71 discípulos quedaron 12 y de 12 uno lo traicionó y otro lo negó. Ahí es interesante mirar las palabras de Dios en la Santa Biblia, cómo una persona puede hacer tanto bien en la iglesia cuando define para dónde va la misión. ¿Cuál es la misión de un bautizado? ¿Cuál es la misión de un sacerdote? ¿Cuál es la misión de un laico? ¿Qué debe realizar un misionero? Cuando las personas no se saltan la misión u ocupan el lugar de otros o quieren aparentar el lugar de otras personas, dañan la misión. Hoy es el día para aprovechar el Santo Evangelio y leerlo así como de una manera despacio, de una lectura orante, para como sentar detalles. El primer día de la semana se le apareció a María de Magdala y ella fue y se lo contó a los que habían sido compañeros de Jesús. Después se apareció a otras personas en el campo y estas fueron y se lo anunciaron a otras personas, pero tampoco creyeron. Es decir, los misioneros fueron muy buenos, salieron a anunciar el Evangelio. El gran objetivo de la resurrección del Maestro, de salvar la humanidad, levantarse del sepulcro, perdonar los pecados, el gran objetivo es el anuncio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. Vayan y prediquen el Evangelio. No fue más la consigna que dejó el Maestro. El Maestro no dice juzguen a los demás, o el Maestro no dijo ciérrele las puertas a los demás. El Maestro no le dijo dígale los impedimentos a los demás. El Maestro dice anuncien el Evangelio a todas las criaturas. El Papa emérito Benedicto XVI, de una manera corta, inteligente y sabia, decía el Papa en una locución:
un 14 de mayo del año 2010, decía el Papa Benedicto XVI, esa es la misión de toda la comunidad eclesial, recibir de Dios a Cristo resucitado, ofrecerlo al mundo para que todas las situaciones de desfallecimiento y muerte se transformen por el Espíritu de Dios en ocasiones de crecimiento y de vida. Escuchar atentamente la palabra de Cristo, saborear asiduamente el pan de su presencia en la Eucaristía, y eso convierte a las personas en testigos. Vayan y anuncien mi palabra. Oigan eso tan corto y tan sabio. Saborear, escuchar la palabra, saborear el pan de la Eucaristía y tener un alma disponible para convertirse en testigo del Evangelio de la palabra de Dios. Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco nos deja una gran tarea hoy. Una tarea que empezó en el año 2013, justamente en el primer año de pontificado del Papa Francisco. Aparece una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium. Y esa exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, de anunciar el Evangelio, un 24 de noviembre del año 2013. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. No dice anuncien el Evangelio a unos que son privilegiados. Ahí no dice eso. A todas las personas, grandes, pequeños, gordos, flacos, negros, blancos, a todos. Vaya y anuncie la palabra. Entonces la evangelización, dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica, que esa sería tarea número 1. Si una persona desea saber cuál es la misión y cómo cumplir bien una misión exacta y perfectamente como la desearía Cristo resucitado, dese una leidita de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. La evangelización entonces obedece al mandato misionero de Jesús. Vayan y anuncien mi palabra, haciéndolos discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a observar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso quedó consignado en el capítulo 28, verso 19 del Evangelio según San Mateo. Ahí está la síntesis apretadísima de cuál es la misión, cómo debe vivir un misionero y hacia dónde apunta. Todo lo que se haga fuera de ahí será mucho tiempo perdido, mucha discusión en vano que no tiene sentido ni razón de ser. Es decir, el resucitado envía a las personas a predicar el Evangelio en todo tiempo, en todas partes, de manera que la fe en él se difunda en toda la tierra, que es la palabra de Dios la que tiene ese dinamismo de lo que el Papa Francisco llama quiero una iglesia de la periferia, es decir, una iglesia en salida que vaya a todas partes a predicar el Evangelio, pobres, los hermanitos de la calle, todas las personas que están en una sociedad, que vaya. Dios quiere eso. Por eso hay unos ejemplos en la Biblia tan interesantes para ver de aquella persona que escucha, obedece y sale a cumplir la misión. Podríamos centrarnos en esos verbos: escucha, obedece y sale. 3 verbos: escucha, obedece y sale a cumplir la misión. Por ejemplo, Abraham aceptó el llamado de Dios y salió a una tierra nueva. Por ejemplo, Moisés escuchó el llamado de Dios: ve, yo te envío. E hizo salir el pueblo hacia la tierra de la promesa. A Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías le dijo: a donde quiera que yo te envíe, irás. Y todos estamos llamados así, como lo que el escritor llama a una salida. El Papa le llama a una iglesia de la periferia. Hoy estamos en salida, una misión en salida. Vayan, háganlo, obedézcanle a su maestro. Luego, la persona que le aporta tanto a una iglesia católica es la persona que puede entender cuál es la misión, en lugar de perder tiempo juzgando tanto a sus propios hermanos,
o mirando quién se comporta bien o quién no lo hace. No pierda tiempo en eso, más bien dedíquese a anunciar, vaya a una iglesia en salida, una iglesia de la resurrección. La experimentaron los 72 discípulos que regresaban de la misión llenos de gozo, y está allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 17. Es decir, los discípulos fueron experimentando cómo predicar en las poblaciones vecinas. Para eso he salido, le dice Jesucristo a los que lo seguían a él. Vamos a otras partes, vamos a otros pueblos, que para eso he venido. No nos vamos a quedar aquí estancados haciendo reunioncitas y aquí llevamos 20 años en el mismo sitio. No, vámonos para otras partes, porque tengo que predicar la palabra de mi Padre Celestial. Entonces el misionero, el que anuncia la palabra, tiene que ser una persona muy fiel al modelo de su maestro, y eso define la Iglesia Católica: salir a anunciar a su maestro, la palabra de su maestro, sin excluir a nadie. Oigan eso, salir a anunciar la palabra del maestro sin excluir a ninguna persona. Qué bueno que hoy hemos aprendido cuál es el punto neurálgico de ser un misionero. Vaya por todo el mundo y predíquele el evangelio a todas las personas sin excluir a nadie. Que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,